empezar con la grabación que corresponde y a compartir la pantalla. Bien, chicos, a ver, me van a confirmar, por favor, si se puede apreciar en pantalla la presentación que vamos a terminar de llevar. ¿Se aprecia? Sí, listen. Ya, bien. A ver, ¿quién me puede comentar un poquito qué se acuerda de lo que habíamos estado llevando en la clase anterior para hacer un pequeño repaso de lo que habíamos estado hablando en la anterior sesión para que podamos continuar con este tema? A ver, Leonardo, si lo tengo disponible y despierto en sala, por favor. ¿Qué se acuerda de la anterior clase? A ver. ¿Está Leonardo? Sí, listen. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Leo, a ver, buen día. Quiero que me comente qué se acuerda de lo que hemos hablado en la anterior clase. Bueno, haciendo memoria, listen, bueno, viendo también la diapositiva, creo que vimos sobre el armado de la mesa, bueno, las formas de la mesa, eh, por ejemplo, la forma de la U, viendo en qué tipo de evento va la forma de la mesa, se podría decir. Ya habíamos hablado un poco acerca de la forma de armado de un salón para eventos, ¿no es cierto? Pero el día de hoy lo que estamos llevando en clase era la forma de la estructuración de los emprendimientos de restauración, ¿no es cierto? Habíamos hablado del tipo de cómo es la estructura dentro y fuera de la cocina para un restaurante, sea este restaurante parte de un hotel o un emprendimiento independiente. Entonces, habíamos quedado justamente hasta la anterior clase, permítame un momentito por favor, habíamos quedado hablando de cómo funcionaba el tema de las comandas, no sé si se recuerdan. Entonces, habíamos visto que la comanda es el documento en el cual se recogen todo lo que son los pedidos y que tiene que tener en sí una estructura básica para tener la información necesaria ya vista para que tanto las personas de restaurante como las personas en cocina sepan principalmente para qué número de mesa va el plato, quién está tomando la atención de los garzones, si es, por ejemplo, un restaurante en un hotel, para qué pieza está yendo ese servicio que se está solicitando, y la fecha del servicio, ¿no? Y por último, la cantidad de comensales que tiene. Entonces, habíamos visto que en la comanda como tal también tiene su forma de uso y también existen situaciones en las cuales uno tiene que conocer al momento de manejarla. Por ejemplo, habíamos hablado de que las comandas de tipo canceladas o anuladas se dan en caso, por ejemplo, de que exista un salto, que yo por error salté una comanda que estaba en blanco, o hubo algún error en la transcripción del pedido, que como las comandas no pueden tener borrones por cuestiones de formalismos, entonces no se puede corregir encima, sino que se anula y se vuelve a transcribir una nueva. Entonces, eso para el caso de las comandas anuladas, por ejemplo. Ahora, las de pedidos regulares son, bueno, como ustedes pueden ver, una comanda vacía, a continuación la comanda ya solicitada, ¿no? Indicando obviamente los tipos de servicios que tienen y qué formato de menú dentro del pedido viene. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, por si acaso nos quedamos en este punto, en el modelo o en el punto de carnes, ¿no? La ilustración que se tiene que utilizar o el cifrado. Y entonces el día de hoy vamos a terminar esta parte de lo que serían las comandas al hablar, por ejemplo, de la comanda return o la comanda de cambio. La comanda return o la comanda cambio generalmente se da cuando el comensal por alguna situación puede darse la situación de que necesite o quiera cambiar el menú que ya ha solicitado o algún plato en específico. Entonces para esto viene a entrar lo que sería la comanda return. Entonces viene a reemplazar a solicitud de comanda el plato que se está cambiando. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí dos modelos. El primer modelo que me indica, bueno, que este es indicando primeramente el tipo de servicio que se está solicitando en la comanda, tiene que indicar el término que es return, o sea, retorno o cambio.
y se pone en primera instancia el plato principal que se ha pedido o el plato inicial, y en la parte de abajo se pone el plato que está viniendo a reemplazar, ¿ya? Lo mismo para el otro modelo de comanda. Entonces, return es el plato inicial que se ha solicitado, entonces es un surtido ibérico del menú 4, y en su lugar, o en place, está pidiendo una crema de faisán del menú 4. No hay mucha complicación en este punto, ¿no es cierto? Bueno, entonces como todo documento en el tema de hotelería tiene un número de serie, si se pueden fijar en la parte de abajo, que es la serie de comanda de control, que en algunos sistemas hoteleros lo van a utilizar como el código de ingreso del pedido. Ya los talonarios generalmente vienen registrados con una serie de numeración que dependiendo del grosor del talonario vienen del 1 al 50 o del 1 al 100. Entonces, dependiendo de ello, se registran inicialmente para tener un control del seguimiento de cómo se está utilizando el comandero. Está todo claro hasta este punto, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la comanda SIG, que esta generalmente, o suite, que esta generalmente se da cuando existe un grupo de comensales o una mesa o una habitación que está pidiendo demasiados platos que no me entran dentro de la comanda. Entonces la comanda sigue es la que continúa la lista de pedidos del cliente. O en todo caso también cuando se adhiere una nueva persona después de que se haya hecho el pedido, entonces esta comanda viene a anexarse al pedido inicial que se hizo en un principio. Entonces se le coloca y también se le ponen los indicativos respondientes a la mesa o a la habitación, si es que correspondiera el caso. Bien, ¿tienen alguna duda o consulta hasta esta parte? Bien. Este es otro modelo de comanda que quiero que conozcan, por si acaso, porque en algunos restaurantes también lo tienen implementado. Este tipo de comanda se le llama comanda predeterminada. Ahora, ¿por qué tiene este nombre o este título? Viene a ser porque, bueno, como ustedes pueden ver en la diagramación del modelo que les tengo en pantalla, es que ya tiene predeterminados los servicios que van a incluir o el menú que tienen ellos incluido dentro de su carpeta de platillos. Entonces, lo único que tiene que hacer en este caso el camarero o el garzón es anotar la cantidad y finalmente tiene un espacio para el total para sacar el cálculo final de cuánto es el precio a cancelar o a cargar a cuenta de habitación en caso existiese. Generalmente este tipo de comandas, por si acaso, no se presenta mucho en hotel debido a que, bueno, en el hotel existe una variedad de menús, entonces puede darse el caso de que el menú sea buffet del día o el plato a la carta. Entonces, por esas cuestiones, no es que este tipo de comanda sea un modelo habitual en el servicio de hotelería, pero siempre y cuando es bueno conocerlo en caso de que en algún momento se les presente. Ahora vamos a entrar a una parte interesante también del servicio en sala, que son las técnicas de servicio. Las técnicas de servicio son lo que comúnmente denominamos los procedimientos que se aplican para atender todas las necesidades a los clientes en lo que respecta a las comidas y a la bebida. Hay un ilustrador que se llama Pascual Pérez, hace un repaso a las actividades que se practican habitualmente. No todas las técnicas a nivel que existen, porque son una gama de varias técnicas, son aplicables o se utilizan todavía en la actualidad, pero las más básicas que vamos a llevar el día de hoy para que ustedes conozcan son las siguientes. Primera instancia, tenemos que tener en cuenta que hay una universalización en el servicio de atención. Entonces, cuando un garzón se acerca a una mesa, tienen ustedes que entender que existen dos lados por los cuales se puede acercar y que cada lado cumple una función específica. Por ejemplo, si el garzón se te acerca por el lado izquierdo al comensal, significan cuatro cosas importantes. Puede ser acercar la bandeja al plato, puede acercar a dejarte la platilla de pan, puede acercar a dejarte ensalada de guarnición o para mostrarte la carta. Y a la derecha se puede dar en el caso, por ejemplo, de que se te acerque para hacerte el emplatado, ofrecimiento de bebidas, el desbarazo,
y asignación de menús y de cartas. Por ejemplo, está sacado del taller de hostelería del Ayuntamiento Estelar Izarra. Ahora, dentro de los principales servicios que se utilizan actualmente, los más comunes son los que vamos a ver a continuación. Va a ser el tipo de servicio a la inglesa, a la francesa, al modelo ruso y el modelo americano. Entonces, ¿conocen ustedes este tipo de servicio? ¿Ya han visto antes en clase, por si acaso? No listen. Ya, bien. Este servicio de tipo a la inglesa es uno de los servicios que se caracteriza por tener atención o tener un camarero asignado específicamente para la atención de los comensales. Entonces, tiene otro nombre también conocido como servicio de plata 1. ¿Ya? Entonces, generalmente al garzón asignado se le llama cabeza de familia. Entonces, es el que se encarga de servir todas las raciones a los comensales en los diferentes platos. Maneja el garzón su propia cubertería para hacer el trinchado y la distribución de la comida en los platos. Y lo hace determinando la misma cantidad para todos los comensales. Entonces, es el encargado de servir todo lo que son los alimentos a los comensales sin que ellos se tengan que levantar a servirse directamente de la mesa. El camarero tiene la función específica de servir a cada uno de estos comensales sentados siempre por la izquierda del comensal. Esto es muy importante tenerlo en claro. En Bolivia, por ejemplo, dato interesante, no existe a nivel Santa Cruz, en este caso, una escuela donde formen garzones. Entonces, lo que yo les estoy presentando a continuación son datos que generalmente se utilizan en hotelería para instruir o formar a los garzones que están aprendiendo o están ingresando, son nuevos o novatos en el rubro. Entonces, se les empieza a hacer la capacitación tanto de los tipos de servicios como también de la indumentaria y el proceso de servicio. Y también se hace, obviamente, el énfasis en lo que vendría a ser el tipo de servicio que el hotel o ese restaurante utiliza. Esto con la finalidad de estandarizar y darle un cierto nivel de calidad al servicio de la mesa. Entonces, como podemos ver, en el modelo a la inglesa tenemos el modelo que tenemos en pantalla, que dice: la vista va dirigida al alimento que se sirve. La pinza, si ha tocado el alimento, no deberá salir de la fuente, excepto para pasar a servirse al plato. Debe mantener siempre la fuente en posición totalmente horizontal, es decir, no pueden haber inclinaciones de la fuente que maneja con los alimentos. La inclinación hacia adelante debe partir de la cadera, es decir, esto con la posición del garzón, y el lito debe estar doblado debajo de la fuente para no quemarse. ¿Alguien sabe qué es el lito por si acaso? A ver, 5 puntos. 5 puntos. Un punto para la persona que me diga qué es el hito. ¿Nadie? Bien. Entonces, este es el formato, por ejemplo, como pueden ver, del servicio a la inglesa. Entonces, este servicio generalmente tiene un alto valor de costo, debido a que se asigna un solo funcionario que se dedique a la atención de los comensales durante la duración del proceso de servicio. Entonces, los restaurantes que tienen o que asumen este tipo de modelo de servicio tienen un alto costo del servicio redundantemente. Ahora tenemos el otro modelo que viene a ser servicio a la rusa. Es uno de los modelos más interesantes que hay debido a la cantidad de adornos y a la cantidad de componentes que se tienen que incluir dentro de este servicio. Dato interesante de este servicio: si bien se llama servicio a la rusa, se originó en Francia justamente para brindar un formato de estética gastronómica para un alto mandatario que estaba visitando en una reunión en Francia. No lo tengo muy bien los datos, pero lo que tengo de determinante interesante es que este servicio se generó en Francia. Y bueno, porque este procurador era de origen ruso, entonces se adoptó el término servicio a la rusa. Entonces, en este caso, por ejemplo, el servicio a la rusa, el término en francés, servicio a la russe, consiste en una forma elegante de servicio en la mesa. Por lo general, el jefe de cocina prepara grandes piezas de alimentos, estas generalmente son bien decoradas,
se llevan en un carrito de mesa del cliente con el adorno. Y un camarero que tiene a cargo de ser jefe de cortes o el trinchador procede a cortar delante de todos los clientes las piezas. Entonces, este servicio es una combinación generalmente con el servicio a la inglesa. Y se procede con este servicio una vez se haya cortado las piezas. Es decir, una vez se hace el trinchado de las piezas de carne, se procede con la iniciación de todo este servicio. Les voy a mostrar unas fotos a continuación de cómo podría ser un montado de mesa a la rusa para que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces, en Europa generalmente el protocolo de alimentación tiene una introducción de 8 tiempos. ¿Ya? Entonces son ensaladas, son entradas, son postres, son pescados, es carne de ave, sorbetes para la limpieza, viene el plato principal y un plato de ensalada de estación. ¿Ya? Y finalmente, obviamente, la estación de postres y lo que viene a ser acompañado de su café o su té. Este es un modelo prearmado, por ejemplo, de lo que sería un servicio al modelo a la rusa. ¿Quién me puede identificar alguno de los cubiertos que pueden ver ahí, por ejemplo? Si ven ustedes este tipo de cubertería, ¿me pueden indicar de cuántos tiempos viene siendo? Bien, nadie Son de contesta. 5 tiempos, Lisa. Mm, no, es un poco más. No se olvide que tiene usted, ¿cuántas trincheras? Tiene 3 trincheras de postre, tiene el plato de entrada, una crema o un caldo debido a la cucharilla, tiene 4 tenedores, tiene 4 cubiertos. A mí me indica más o menos que esto tiene una duración de 7 tiempos u 8 tiempos. Es el servicio completo. Pero pueden ustedes por este caso conocer, por ejemplo, la gran cantidad de instrumentos que se utilizan para hacer un servicio a la rusa. Es una mesa de lo más completa y estructurada. Y al igual que el servicio a la inglesa, por la cantidad de atención que tienen que tener del garzón o del camarero en cuanto a la duración del banquete o del servicio, entonces, en este caso, tiene también un costo elevado y muy pocos restaurantes utilizan en realidad este servicio. El servicio más tradicional que se ocupa, o al menos a nivel Santa Cruz, utilizan el servicio a la inglesa. Pero también hacen una hibridación, por ejemplo, en los servicios de churrasquería, ustedes pueden ver una mezcla o una hibridación en la atención, no en el montado, por ejemplo, en la mesa, porque en el montado de mesa es muy diferente. Pero en la atención, por ejemplo, tienen una hibridación entre un servicio a la rusa y un servicio a la inglesa. Bueno, van a disculpar un momento el retraso, un pequeño inconveniente. Bien, pero hasta esta parte con el tema del servicio a la rusa está claro, ¿no es cierto? No hay ninguna duda. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a ver la siguiente presentación. Entonces, como les venía hablando, por ejemplo, del servicio de la mesa auxiliar en el modelo ruso, para los que no sabían qué es el hito, por ejemplo, el hito es el paño que se utiliza generalmente para los garzones o meseros, que es el que utilizan bajo el brazo y es la manta de asistencia, que les sirve para atención al cliente, siempre lo tienen que tener puesto bajo el brazo y cuando están sirviendo alimentos
o comidas calientes, por ejemplo, el hito es la base de apoyo entre la mano y la bandeja donde contienen los alimentos calientes. Entonces, como pueden ver aquí en la presentación, por ejemplo, en la presentación del garzón, el garzón tiene que mantener una posición específica al momento de hacer el servicio en una mesa auxiliar. Entonces, por ejemplo, el tronco debe estar recto, rígido, y no se debe acercar excesivamente al borde de la mesa. Las piernas tienen que estar juntas y tener a los pies a la misma altura. La vista siempre directa al alimento, el tenedor debe estar en la mano izquierda y la cuchara en la mano derecha. Entonces, poner el plato al comensal por la derecha. Por si acaso es muy importante tener en claro esto en cada servicio. Tenemos ahora el servicio a la francesa. Es un servicio en el que se sirven todos los platos de la comida al mismo instante en la mesa de los comensales, es decir, es un tipo banquete. ¿Sí? Se muestra a todos los comensales los ingredientes y los elementos de los platos, y tras ello el camarero deja que los comensales elijan las raciones y las porciones que deben llevar a su plato. ¿Ya? Una de las principales características de este tipo de servicio a la francesa es que permiten al comensal elegir la comida y la cantidad de la comida que se pueden servir. El servicio inicia cuando la persona invitada se sirve, empezando por las mujeres y finaliza por el anfitrión. A diferencia del servicio a la inglesa, el comensal no puede elegir las porciones, ya que el garzón es el que se encarga del pinceo de todos los alimentos. En este servicio sí se puede elegir. ¿Tienen ustedes idea de qué tipo, por ejemplo, de servicio se parece mucho aquí en Bolivia? ¿Se parece mucho este tipo de servicio a la francesa? A ver, por ahí lo tengo vamos a ver. A ver, a Nani. ¿Nani está disponible en sala? Buen día, Alicia. Nani, buen día. Quisiera, por favor, que me comenten, bajo su criterio, qué tipos de servicio en comedores o en restaurantes ustedes pueden ver que se asemeje mucho a lo que es el servicio a la francesa. No tengo idea, Alicia. Bueno, gracias, Nani. En este caso, por ejemplo, un servicio que tiene un parecido bastante interesante con el servicio a la francesa, pero que no se complementa al 100%, son los muy conocidos buffets, ¿no es cierto? Donde el comensal igual recoge la cantidad y el tipo de alimento que quiere a su gusto. Este tipo de servicio, por ejemplo, no es muy recomendable en restaurantes, salvo de que el costo por el servicio sea de un costo elevado, debido a la cantidad de mermas que pueden existir. Lo mismo que pasa con el buffet, ¿no es cierto? Por eso es que cuando uno entra a un servicio de buffet, ustedes pueden notar, ¿no es cierto?, que le ponen un letrero que dice que no puede dejar nada en su plato, que los sobrantes se cobran por kilo, y bueno, es justamente por esa situación de que, bueno, comida que se desperdicia es comida que no se puede reponer nuevamente en mostrador o en mesa. Entonces, es por eso que se parecen demasiado con este tipo de servicio a la francesa. Bien, tenemos un poco más de 2 minutos para que termine la sesión, entonces yo voy a parar la grabación hasta aquí y voy a volver a iniciar una nueva sesión en unos minutos, por favor. ¿Ya? Me desconecto y vuelvo a abrir la sesión.